Bien chicos, buenos días, estudiantes del grado 7.2. Hoy estamos a 1 de octubre, 8:51 de la mañana, y pues nos encontramos aquí para... Buenos días chicos, creo que no había activado el micrófono. Por favor me indican que se está escuchando bien. Bueno chicos, vamos a tener hoy nuestra clase de sociales, son las 8:52 del 1 de octubre, nuestra segunda clase del periodo. Entonces vamos nosotros a desarrollar como tal la temática, ¿listo? Recordando chicos que estábamos viendo pues lo que era la Edad Media, o seguimos viendo lo que es la Edad Media, ¿listo? Y como tal pues vamos a ver hoy algunos aspectos de lo que es la Edad Media, principalmente de cómo era la estructura social que se manejaba en ese entonces, ¿listo? Que pues digamos, a pesar de que han pasado muchos años, muchos siglos, pues nosotros podemos darnos cuenta de que básicamente es la misma estructura, ¿sí? Tienen muchas cosas en común lo que nosotros vemos de la Edad Media, la cual se calcula o se acepta, no se calcula, se acepta, que terminó hace más o menos 500 años. ¿Listo? Recuerden que algunos historiadores dicen que la Edad Media termina con el descubrimiento de América. Otros historiadores dicen que la Edad Media termina con la conquista por parte de los turcos de lo que es Constantinopla, listo, en el año de 1453, ¿vale? Entonces, en todo caso, pues la Edad Media aceptamos que terminó hace ya más de 500 años, ¿listo? Y aún así, pues nosotros vamos a ir viendo que hay muchas cosas en común, es decir, pese a que haya pasado el tiempo, pues la sociedad mantiene una misma estructura, ¿sí? Y si nosotros comparáramos esto con las civilizaciones anteriores, pues podríamos darnos cuenta de que también es lo común, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a ubicarnos en nuestra guía. Como siempre les digo, yo supongo que ustedes traen leído el tema, listo, por tanto, entonces yo no voy a entrar aquí a detenerme en cada uno de esos. Por favor, los chicos que están conectados me escriben sus nombres en el WhatsApp. En el WhatsApp no, chicos, en el chat, ¿vale? Entonces me colocan ahí. Tengo yo aquí a Daniela, a Jamel, a Emanuel, a José, tengo a Jimena y tengo a Freddy. ¿Listo? Entonces por favor lo colocan ahí para yo poder tener el registro de que se conectaron pues solamente 6 chicos a clase. Bueno, 5 porque acaba de salir alguien más. Entonces vamos a tener ahí que haber leído la guía, ¿listo? Yo no voy a detenerme en esto. Vamos aquí a aclarar dos conceptos, ¿vale? El primero de ellos pues es el de servilismo, ¿listo? Cuando nosotros hablamos del servilismo, pues estamos hablando, digamos, recuerden, vamos a ver las estructuras sociales, es decir, cómo está organizada una sociedad. Cuando nosotros hablamos del servilismo, quiere decir entonces que todo está al servicio de alguien, ¿listo? Es decir, se limitaba la sociedad a estar al servicio de una persona. En este caso, pues como vamos a ir viendo ahorita, pues al servicio del rey, ¿listo? O del emperador, o del vasallo, del feudal, perdón, ¿vale? Entonces, quiere decir que el servilismo es ponerse en servicio de alguien en múltiples aspectos, ¿listo? Cuando nosotros hablamos ya del feudalismo, entonces estamos hablando de algo que tiene que ver con lo primero. Es decir, estas dos cosas van relacionadas siempre. Siempre el servilismo va relacionado con el feudalismo. ¿Listo? Porque de una u otra forma el feudalismo es la estructura social que tiene a través de la tierra. ¿Listo? De quien poseía la tierra, pues entonces aquel era el feudal. ¿Listo? Es decir, pensemos en lo siguiente, chicos. Había una persona que tenía mucha tierra. Imaginémonos una proporción tan grande como todo lo que es Matanza, ¿listo? Implicando sus veredas y demás, ¿vale? Esa persona obviamente no puede trabajar toda la tierra.
sería imposible. Entonces, ¿qué hace él? Él es el poseedor, entonces él le permite a los campesinos que trabajen la tierra, les da una porción, ¿cierto? Y les da una indicación, ¿listo? Esa indicación es para que ellos trabajen ahí, ellos puedan vender sus cultivos, pero la ganancia no es de ellos, ¿sí? Ellos sencillamente están trabajando la tierra de un feudal, por tanto la ganancia es de ese feudal. Además de eso debían pagar impuestos por vivir ahí, ¿sí? Y como si fuera poco, pues tenían que prestar el servicio militar, por decirlo de alguna manera, es decir, ellos eran los encargados también de formar el ejército para defender las tierras de ese feudo, ¿listo? Para defender ese feudo, es decir, esas tierras de ese señor feudal. A ese señor feudal pues se le conocía como rey, ¿listo? Y él tenía pues su círculo social, sus amigos, su familia principalmente, pues formarían parte de lo que era la nobleza. ¿Listo? Ahora, pues yo pongo aquí un ejemplo de una tierra para que nos hagamos la proporción, pero podemos encontrar reyes y feudales que tenían muchísima tierra. ¿Listo? Muchísima tierra es, haga de cuenta, como el departamento de Santander, incluso más. ¿Vale? Entonces ahí nos damos cuenta nosotros de por qué pues tenemos tantos reyes que aparecen a lo largo de la historia y son múltiples personajes importantes. ¿Listo? Preguntas hasta acá, niños, niñas. Bueno, si no hay preguntas, yo continúo. Cuando nosotros hablamos de las tres órdenes sociales, quiere decir que entonces la sociedad estaba dividida básicamente en tres. ¿Listo? Y esta frase nos lo aclara plenamente. Esta frase nos dice aquí, fíjese. En la casa de Dios unos rezan, es decir, había una sociedad que estaba, o una parte de la sociedad que estaba dedicada a lo que era la iglesia, ¿listo? Entonces a eso lo llamaremos el clero, ¿listo? Aquí está. El clero, que eran todos los encargados de la parte religiosa. Otros combaten, quiere decir que también encontramos una estructura de soldados, ¿cierto? Entonces aquí aparece, fíjense, la nobleza militar como un segundo orden y los demás trabajan. Entonces aquí este trabajo está limitado pues precisamente a los campesinos, ¿cierto? A la servidumbre, como dice aquí, es decir, aquel que le servía al otro. Por eso hablamos de servilismo, servidumbre, aquel que le sirve a alguien. ¿Listo? Entonces, bajo esa estructura social, ¿sí? Que es de una u otra manera piramidal, es decir, los pocos estaban arriba, los menos abajo, ¿listo? Siempre ya lo vamos a ir viendo ahorita en dos ejemplos que están aquí en la misma guía, ¿listo? En dos imágenes. Entonces, chicos, nos damos cuenta aquí de que la estructura que maneja esta sociedad pues es una estructura de clases sociales, ¿sí? Y entonces el señor que está arriba es el rico y el que está abajo es el que no tiene nada y vive a despensas del que tiene la tierra, ¿cierto? Es decir, del señor feudal. Fíjese que aquí nos dice que el señor feudal pues era un hombre libre, poseedor de grandes extensiones de tierra, a los cuales se llamarán feudos. ¿Listo? La tierra, el campo, la posesión de ese señor se llamará un feudo. Esta ofrecía protección y tierras a cambio de fidelidades y pagos en especie, tales como tejidos, artesanías, alimentos, entre otros. Es decir, fíjese que la servidumbre tenía que servirle al feudal, es decir, al señor, al dueño, con esos productos, ¿vale? Los vasallos eran hombres libres, carentes de riqueza, que juraban fidelidad y prestaban sus servicios militares de consejo o de renta al señor. ¿Listo? Cada señor feudal, según su riqueza o poder, recibía a otro señor como vasallo o así sucesivamente. Llegando a ser señor de alguien inferior a él y vasallo de otro superior a su vez. Así se formaba una escala de vasallos de otros vasallos que terminaba en el caballero.
por ejemplo, de este solo quedaban los campesinos por debajo. ¿Listo? Entonces fíjese que hay ya una jerarquía. ¿Listo? ¿Y dónde estaba la cuestión? En la riqueza. ¿Vale? Es decir, quien tenía el dinero, quien tenía la riqueza como tal, pues era quien iba a poseer un mayor rango. ¿Listo? Pero si había otro más rico, pues ese quedaba en la escala por debajo y entonces el otro pues lo podía mandar, pero él podía mandar a su vez a otros. ¿Listo? Es como en el ejército que hay rangos. ¿Sí? Si ustedes ven el ejército por acá, ustedes ven que cada uno tiene un mando sobre otro, pero a su vez lo manda a otro. ¿Listo? Era la misma estructura la que ellos manejaban. ¿Vale? Era la misma estructura que ellos tenían. ¿Sí? Preguntas hasta acá, chicos. ¿Todo claro? Bueno, recuerden que cualquier cosa deben preguntar porque si no preguntan yo asumo que todo está aquí. Uno hay después, al final del periodo, cuando entreguen los trabajos, es que uno ve que hay trabajos por ahí que no están muy buenos. ¿Listo? Bien, entonces aquí básicamente encontramos que pues es lo mismo, las tres órdenes. Yo aquí copié lo mismo. ¿Listo? Entonces esto lo voy a borrar porque fue un error ahí. Cuando nosotros hablamos del feudalismo, entonces nos hablamos de algo muy importante y es que recuerden que en este momento la iglesia tiene un gran poder. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la iglesia estamos hablando básicamente de la iglesia católica. En este entonces todavía no existían lo que eran las iglesias protestantes. ¿Listo? Eso será más adelante y eso creo que lo alcanzan a ver ustedes en octavo, porque no lo vamos a ver en este año por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia tenía, como ya se los acabo de indicar, un poder muy grande. ¿Listo? Tenía un gran poder económico, un poder social y un poder que si bien en un momento llegó a ser militar, que ustedes recordarán eso de los templarios, ¿listo? Y recordarán de pronto lo que fueron las guerras santas que llaman, ¿sí? No sé si lo alcanzamos a ver tal vez en la última clase, lo que fueron las guerras santas, es decir, guerras patrocinadas por el papado, ¿sí? El papa que se llamaba Urbano II, por allá en el año 1011, si mal no estoy, ¿sí? Establece o sea, van a luchar contra lo que fueron a recuperar la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén en ese entonces estaba a mano de los musulmanes y pues ellos buscando de una u otra manera recuperar supuestamente la ciudad sagrada, pues establecen una serie de guerras, ¿sí? Y convocan a un montón de gente y ahí es donde aparece una figura muy importante que está aquí en la guía y aparece entonces el caballero. ¿Listo? Bueno, con eso me estoy aquí adelantando un poco. Aquí aparece el caballero. Ahí lo vemos con una armadura, lo vemos listo, todo protegido, ¿cierto? Y de pronto eso lo hemos visto por ahí en las películas y en demás cosas. Resulta que estos personajes sí existieron, ¿sí? Y los caballeros sí estaban como tal dentro del orden social, ¿vale? Pero ellos tenían una particularidad, ¿listo? Y es que no pertenecían a las clases más altas, sino por el contrario, estaban por encima de los campesinos únicamente, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar la escala social de estos señores, ¿listo? En un primer momento entonces encontramos arriba quienes estaban acá, fíjense aquí lo ponen como los privilegiados. Y está aquí la clase alta, el rey, ¿cierto? Además del rey, pues digamos que a la larga era el feudal, ¿listo? Digamos que rey y feudal aquí lo vamos a entender como sinónimo, porque era el dueño de la tierra. Y si ustedes han visto los cuentos de los hermanos Grimm, ustedes ven que eso lo dan desde que yo tengo conocimiento, los dan los mismos 20 capítulos en Canal Caracol, pero si nosotros observamos y analizamos un poco un capítulo de esos, en la gran mayoría
nos están mostrando lo mismo, ¿cierto? Un rey que tiene tierras, que tiene sirvientes, que tiene súbditos, ¿listo? Que están ahí por debajo de él, que aparece en algunos capítulos, aparece alguien del clero, un sacerdote o algo así, pues ahí están mostrando la estructura social. Entonces el rey tiene todo el poder, el rey tenía toda la riqueza, era dueño de la tierra, en la gran mayoría de la tierra, ¿listo? Porque también vamos a encontrar acá que el clero también pertenece a esa clase privilegiada. Y es que el clero está formado por todo lo que son sacerdotes, el papa, obispos, arzobispos, cardenales, ¿listo? Entonces, de acuerdo a la jerarquía que mantengan aquí en la iglesia, pues hablaremos del alto clero o del bajo clero. ¿Listo? Por ejemplo, lo que eran cartujos, sacerdotes, monjas, pues estaban aquí abajo. Aquí arriba está el cardenal, el papa, ¿listo? Y todos estos pues tenían unos privilegios que eran no solamente privilegios en su estilo de vida, ¿sí? Sino que eran privilegios en su economía, por ejemplo. Estas personas no pagaban impuestos. Estas personas vivían del Estado, el gobierno, ellos mismos se mantenían y se daban lujos como quisieran, todos, ¿sí? El clero también lo hacía, ¿sí? Y eran dueños de la tierra. Entonces, así como, por ejemplo, en lo que yo les estaba indicando de las cruzadas, resulta que el Papa fue el que organizó las guerras santas, ¿listo? El Papa, junto con los grandes, poderosos reyes de ese momento, entonces ellos establecen que deben ir a luchar por la ciudad santa, es decir, la ciudad de Jerusalén, allá, donde vivió y estuvo Jesucristo, ¿vale? Y todos esos soldados que ellos reclutaron, pues algunos de ellos les dieron un poder, ¿sí? O sea, un mando sobre la tropa y los llamaron caballeros. Pero esos señores muchas veces fueron personas muy adineradas que firmaban una cláusula, algo así como un contrato, donde decían que si ellos morían le dejaban las tierras, lo que mucho o poco que tuvieran, pues se le quedaba a la iglesia, porque morían en nombre de Dios, entonces la iglesia podía quedarse con eso. Y a su vez, de ahí viene que la iglesia en la Edad Media pues haya obtenido muchas riquezas, ¿listo? Porque muchos de esos nobles, de esas personas que iban a luchar, ¿listo? No solamente el soldado que era el campesino, sino aquel que tenía un poco de mayor estatus en esa sociedad, pues podía ir allá a luchar y si moría, pues como decían que iba a morir en nombre de Dios, pues se iba supuestamente para el cielo y a cambio de eso debía dejar las tierras, el ganado, toda la riqueza a la iglesia, es decir, al clero. Le escucho muy pasito. Dejaban las riquezas a los sacerdotes. Sí, a la iglesia. Algunos, no todos, porque hubo mucho, o sea, la mayoría de esos soldados pues eran campesinos, ¿sí? Gente sin estudio. Los únicos que tenían aquí la posibilidad de estudiar eran el clero, ni siquiera los reyes estudiaban, porque ellos tenían unos personajes que les servían. Listo, recuerden que estamos aquí hablando de un servilismo donde todo es servicio. Entonces había gente del clero que ellos sí estudiaban, ellos sí se preparaban, ellos sí sabían leer, ellos sabían escribir, sabían matemáticas, sabían astronomía, leían filosofía, leían poesía, estos, principalmente aquí. Los reyes en su gran mayoría eran analfabetas, porque no necesitaban aprender a escribir, tenían alguien que les escribiera, tenían alguien que les leyera, ¿sí? Tenían un sirviente para eso. Y el campesino, pues ni modo, el campesino, fíjese, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, chicos, que el campesino, nosotros vivimos, muchos de ustedes son campesinos, hijos de campesinos, nietos de campesinos, y fíjese que desde siempre el campesino ha estado relegado. El campesino desde siempre ha estado
en la parte baja, siempre ha sido subestimado. En esta época los campesinos no podían leer, no sabían, no habían escuelas. No es como ahora que usted lo matriculan aquí al colegio y mal que bien algo se aprende y todo lo que quieran. ¿Sí? En esa época no era así, chicos. En esa época un campesino moría, o sea, una persona que llegara a los 60 años era ya un anciano a punto de morir. La, 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 la expectativa de vida era muy, muy baja. ¿Sí? Una persona a los 70 años era como decir hoy en día una persona de 110, 120 años. Uno, se asombra. Porque en ese entonces no había medicina. La poca medicina que había, que se basaba más en lo que era hierbas y en lo que era rezos y todo ese tipo de cosas en algunos casos, pues era aquí para estos, para la clase alta. El campesino, amigo, vaya cúrese, y si se moría de una gripa, pues le daba gripa y se moría, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de condiciones muy pobres, es decir, en esta época quien nacía pobre, quien era campesino iba a ser toda su vida campesino y no tenía cómo salir de ahí. Salvo que de pronto por ahí fuera padrinado por un clero, una parte del clero, es decir, fuera sacerdote o algo así, pero tampoco podía llegar a ser papa. ¿Sí? Es decir, era una cuestión aquí de organización social que usted nació pobre y murió pobre, nació rico y puede morir rico. ¿Sí? No es como aquí hoy en día que pues de una u otra forma nuestro sistema capitalista pues a nosotros nos tiene fregados, ¿cierto? Porque si usted nace pobre, pues probablemente va a morir pobre. ¿Qué día salió un informe? Y esto lo pueden buscar por ahí si tienen curiosidad de saber si es verdad, que en Colombia se necesitan 15 generaciones para salir de la pobreza. Eso salió ahí, pueden buscarlo. Es decir, si usted nace pobre, sus hijos, los hijos de 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 sus hijos podrán llegar a ser ricos. Imagínese usted, o sea, prácticamente en Colombia actualmente nosotros estamos condenados a morir pobres, ¿sí? Pero el sistema que tenemos nosotros pues nos permite unas cosas que uno a veces no entiende, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros miramos el sistema que tenemos actualmente, el capitalista, que es donde se basa todo, ¿cierto? En la acumulación de riqueza, pues usted fácilmente va y se compra una lotería y se la gana y salió de pobre. O sea, usted hoy no tiene un peso y mañana va y reclama 10.000 millones de pesos en el baloto y ya, ¿cierto? O usted va y compone un reggaetón y va y medio canta ahí y hoy no es nadie y dentro de un año usted ya se está ganando un premio Grammy, ¿sí? O usted va y hace el oso en una red social y se vuelve un famoso youtuber. Y fíjese, yo no tengo nada en contra de personaje, pero nosotros vemos aquí, por ejemplo, a la Liendra, que es un tipo que es decir, hoy en día es un millonario, ¿sí? Y ahí está, que va a vacaciones a Dubái, bueno, es decir, ya no es un muchacho pobre y no necesito mayor esfuerzo, ¿sí? Simplemente abrir una red social y pues hacer cosas ahí que pues a la larga yo no sé, yo no sigo ese tipo de personajes porque no me parecen que aporten mucho, pero una persona que se saque un moco y se lo coma, que eso es lo que ha hecho la Liendra, ¿sí? Por eso es que están, pues fíjese, se tapó en plata, ¿sí? Entonces el sistema que tenemos hoy en día es un sistema que nos permite a nosotros salir de la pobreza, ¿cierto? Que es difícil, sí. Que es casi imposible, sí. Pero por lo menos hoy en día está la posibilidad, ¿cierto? En la Edad Media no. En la Edad Media usted nacía pobre y ya estaba condenado a la pobreza. Cuando máximo podría aspirar por allá a meterse al ejército o a irse al clero, pero pues si era pobre iba a ser por ahí cuando mucho sacerdote o cartujo, que eran unas personas que estaban en las capillas por allá más alejadas de los campos, ¿listo? Entonces tampoco es que tuvieran pues una muy buena vida para decir uno salieron de ahí, ¿listo? Pero en nuestra estructura social que estamos viendo pues fíjese que hay muchas similitudes en lo que era antes y lo que es hoy en día, ¿vale? Bien chicos, volviendo acá,
Preguntas. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo precisamente esa pirámide social que yo les explicaba. ¿Listo? ¿Quiénes eran los señores? ¿Listo? Es decir, ¿quiénes estaban aquí arriba? El rey. ¿Quiénes eran estos privilegiados? La nobleza. La nobleza, estamos hablando aquí de todos estos, ¿cierto? Los que tenían buena vida, los que no tenían que hacer mayor cosa porque ya desde su nacimiento ya estaban con la vida a favor, ¿listo? Pues sencillamente estos señores eran los aristócratas, los nobles, caballeros y el clero, quienes estaban vinculados entre sí por lazos de parentesco, ¿listo? Es decir, por ejemplo, recuerden que cuando hablamos nosotros de la monarquía, que es este sistema, la monarquía es donde hay un rey, un único gobernante, pues la monarquía tiene una particularidad, y es que quienes gobiernan, ¿sí?, heredan el poder. Entonces, por ejemplo, yo era el rey, sí, yo tenía 3 hijos. El hijo mayor, si era hombre, iba a heredar el poder. Entonces, cuando yo me muriera, mi hijo mayor iba a heredar, ¿cierto? Y mis otros 2 hijos, pues iban a pertenecer a la clase alta, iban a ser el clero. Entonces mi hijo iba a ser un príncipe y mi hija, si tuviera una hija, iba a ser la princesa, ¿sí? Pero el mayor iba a ser el rey. Si moría el mayor o lo mataban, alguna cosa, porque en esa época pues también había muchas conspiraciones y la gente entre ellos se mataban y el hermano mataba al otro y el papá mataba al primo y bueno, todo porque el poder seduce. Pues entonces quien iba a heredar era el siguiente. Si mi hijo mayor murió y no quedó en el poder, murió o lo mataron, pues mi hijo del medio iba a heredar. ¿Listo? Y si mi hijo moría o era discapacitado, digamos que tuviera algún inconveniente, loco, alguna cosa así, pues entonces quien iba a heredar era mi sobrino, no mi hija. ¿Listo? Las mujeres no estaban en la línea de sucesión. ¿Vale? Profe, y si, por ejemplo, digamos, usted solamente tenía todas hijas. Pues ahí estaba el problema porque hasta ahí iba a llegar mi linaje. Por eso es que los reyes, incluso ahí pueden buscar la historia de Enrique VIII. Y Enrique VIII es un rey muy importante en la historia, porque nació allá en Inglaterra y todo el cuento, ¿sí? Y él rompe, de ahí viene la iglesia anglicana, que es una derivación de las iglesias protestantes, porque él se casó y no tuvo hijos, y él se casaba con otra y no tenía hijos, y un día se fue a separar y la iglesia del papado le dijo, no señor, usted no se puede separar, y él entonces dijo, yo me separo y fundo mi propia religión, y fundó lo que se conoce hoy como el anglicanismo, que es la iglesia predominante en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿sí?, en los países del norte. Ellos no son católicos, son protestantes, anglicanos. ¿Listo? Entonces fíjese que ahí era un problema porque ellos necesitaban era heredar con hombres, no con mujeres. Las mujeres, las hijas del rey, eran importantes porque entonces permitían la posibilidad de establecer alianzas políticas. Por ejemplo, yo tenía una hija, era princesa, ¿sí? No iba a heredar, pero era pues hija de un rey. El rey del otro, el hijo del otro rey, por ejemplo, hablemos del rey de Francia, pues tenía un hijo varón, entonces yo para no pelear con él y él no pelear conmigo y pues hacernos más poderosos, casábamos a nuestros hijos. Y cuando el hijo de él tomara el poder, pues iba a tomar también parte del poder de mi reino, porque estaba casada con la hija del rey, ¿sí? Entonces la mujer, la princesa, pues tenía una gran importancia. Porque eso, no tanto porque pudiera gobernar, aunque claro, hubo reinas, sí, yo no les voy a decir que no, y hubo personajes femeninos muy importantes, ¿listo? Principalmente allá en Inglaterra, pueden buscar a la reina virgen, como la conocen, ¿listo? Pueden buscar ahí todo lo que fue la reina Isabel I, que es como 6 7 generaciones más antigua que esta señora que está gobernando, o que está gobernando no, la reina que tiene como 100 años allá en Inglaterra, ¿cierto? Cada rato nosotros vemos en las noticias que el rey, que el príncipe Carlos, que el príncipe Harry por allá en Inglaterra,
Y todo eso nosotros vemos constantemente. Todas esas familias vienen desde esa época, desde hace 1000 años, desde hace 600 años, 400 años. Por ejemplo, la familia que está actualmente en Inglaterra, creo que ellos pertenecen a la nobleza desde hace como 600 años, ¿sí? Entonces fíjese que ellos, ahorita muere esta señora, que es la reina, y le sucede el príncipe. Ella no le dejó el reinado a su hijo porque se casó por allá con una mujer que no era eh, pues su esposa, ¿sí? Ustedes recordarán por ahí lo de la princesa Diana y toda esa cuestión. Y el que va a heredar es el muchacho. Sí, Señora, no le entendí, creo que fue Claudia. sí, señor, yo también he escuchado noticias de la princesa Diana y eso. Y Bueno, pues siempre es una familia muy crítica. sí, exacto. Hoy en día pertenecen más a la farándula. Sí, hoy en día son más porque ya digamos les quitaron el poder, ya esa gente no manda, pero toca mantenerlos, sí, es decir, para el Estado inglés y en los países donde tienen reyes, sí, que son más de los que uno cree, por ejemplo en Japón hay rey, en Noruega hay rey, en Holanda hay rey, en España, ¿cierto? En Inglaterra, en muchos países de Europa hay reyes, ¿sí? Aquí en América pues nunca hubo rey porque todos nos gobernaban era desde España y desde Inglaterra, ¿cierto? Por parte de Estados Unidos y Canadá. Pero por ejemplo los franceses, que ellos fueron los que acabaron con eso, con la Revolución Francesa, eso es un tema de octavo, ¿sí? La Revolución Francesa fue importante por eso, porque acabó con todo esto. Y dijeron los franceses, no señor, ya no más reyes, ahora nos vamos a gobernar nosotros. Y establecieron la democracia, que es el sistema que tenemos hoy en día. ¿Listo? Pero hay que entender, para poder entender qué fue lo importante que hicieron esos señores allá en esa revolución, pues es necesario entender esto. Si nosotros no entendemos y no sabemos cómo era el poder en esa época y no sabemos que el campesino estaba totalmente fregado, ¿sí? Que quienes vivían bien eran estos señores. Entonces fíjese, por ejemplo acá, volviendo a la guía, dice que los señores, ¿cierto? La nobleza, pues ellos poseían riqueza y autoridad, es decir, tenían el poder. Su riqueza proveía de bienes familiares y su autoridad era concedida por el soberano. Entonces el rey, como no podía mandar en todos lados, porque pues imagínese usted un tipo que gobierna en Colombia, ¿sí? O un reino tan grande como Colombia, pues no puede gobernarlo solo. Entonces él nombra a su familia, a la nobleza, ¿cierto? Entonces ahí aparecen lo que son condes, duques, y toda esa gente, pues él las asignaba. Entonces era algo así como hoy en día un gobernador. ¿El gobernador qué es? Pues es el, digamos, como no puede el presidente mandar solo en todo el país, pues necesita de alguien que mande por regiones. Entonces se separan, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el gobernador de Santander, que quería estuvo aquí echándose flores y todo el cuento. Tenemos el gobernador de Antioquia, entonces él gobierna solamente allá. Lo mismo ocurría en esa época. Tenemos ahí entonces nosotros una serie de personajes que ahorita en la siguiente pirámide pues vamos a ver, ¿vale? Poseía a partir del siglo primero, perdón, del siglo XI, es decir, del año 1000 en adelante, los nobles englobaban a los miembros de familias que formaban su linaje. ¿Listo? Los caballeros vivían de combate a caballo y exaltaban valores como la generosidad, la fidelidad, la bravura, el desdén por quien no combatía. ¿Listo? Entonces, este personaje, ¿dónde está? Creo que está aquí abajito, que les mostraba ahorita, pues era alguien respetado, era un símbolo de admiración, ¿no? Un tipo que vaya a darse machete con todo el mundo, pues en esa época no eran machetes, eran espadas, pero en todo caso no cualquiera se iba a una guerra a darse espadazos con otro porque fíjese que lo podían matar y pues era una muerte casi segura, que le pegaran a usted un espadazo en un brazo, pues si no lo mataba porque le quitara el brazo, pues sí lo podía matar la infección. En esa época no había vacunas, no había medicina, entonces eran personajes muy respetados por eso, ¿listo? Porque pues tenía que ser usted muy valiente para irse allá a pelear a espadazos con otro, ¿listo? Entonces eso era respetado ahí.
Disfrutaban de privilegios judiciales, es decir, la ley, ¿sí? La ley se beneficiaban. Y además, pues, si ellos mismos se juzgaban, pues, ¿quién los va a juzgar a ellos? Nadie. ¿Listo? Entonces, fíjense que era un problema bastante grande el hecho de que tuviera un rey todo el poder, como les preguntaba por ahí en una guía, en una actividad anterior. Dice aquí que también la iglesia poseyó grandes feudos y su jerarquía. Entonces están aquí arzobispos, obispos y abades. ¿Listo? Entonces el abade pues era inferior. Quienes estaban dentro del grupo de las nobles cercanos al rey. Entonces estaban aquí. El clero alto. ¿Listo? El clero, bueno, dice aquí, poseían vasallos y siervos, es decir, sirvientes, como la nobleza y participaban activamente en las luchas para apoderarse de nuevas tierras. Entonces fíjese que la iglesia también le estaba metida y tenía intereses allá en las guerras y demás para poder coger tierra. Sí, eso la gente no le gusta que se escuchar eso, pero es la historia y qué culpa. Sí, eso lo han hecho, pues hay que contarlo. ¿Listo? El clero ostentaba el máximo poder a nivel económico, político y social. Entonces fíjense, aquí está la nobleza. ¿Listo? Por un lado tenemos la nobleza a nivel del clero. Entonces vamos a mirar aquí la estructura del clero. Quien ostentaba todo el poder era el papa. ¿Listo? Recuerde que hubo una época en donde hubo dos papas. Entonces ahí después se dividen y por eso pasa a ser la iglesia ortodoxa, que es la que se practica principalmente en las partes de la Europa oriental. ¿Listo? Entonces todo lo que es Turquía, Rusia, ellos suelen ser ortodoxos, que son una desviación, o una, no desviación, pero sí una ramificación del catolicismo. ¿Listo? Tenemos aquí al cardenal, arzobispo, obispo, canónigo, vicario, con B, no con S, vicario, y tenemos a los curas o a los padres que llaman. ¿Listo? Este era el orden de los que están acá, en este cuadrito anaranjado, y en este cuadrito rojo creo que es. ¿Listo? Por el otro lado tenemos entonces la nobleza, que eran los que estaban aquí, en estos mismos cuadros, pero ya no en un sentido religioso o desde la iglesia, sino en un sentido político, económico y militar. Entonces aparece el emperador, que era el gobernante máximo. ¿Listo? El gobernador, el emperador a su vez, pues dentro de su imperio, pues tenía reyes que gobernaban tierras muy grandes. A su vez, este ponía duques, tenía marqueses, condes, vizcondes y barones. ¿Listo? Estos títulos en algunos casos se podían comprar. Era muy difícil porque un campesino, si a duras penas tenía para comer y por ahí para tener fuerzas para trabajarle al otro, pues difícilmente iba a llegar acá. Pero muchos de ellos podían reunir alguna fortuna y podían comprar el título noble. Entonces iban allá y le decían, bueno, yo quiero ser un varón, que era lo que más podían aspirar. Entonces decían, bueno, pague acá, yo tengo esta fortuna, tengo esta tierrita, no es mucha, pero algo sirve, y entonces se volvía una persona de la nobleza, ¿sí? Perteneciente ahí. Pero no era fácil, ¿sí? No es que fuera imposible, pero tampoco era así como decir, vuestre haber pago 1.000.000 de pesos, no, eso era fortuna, ¿listo? Y pues un campesino difícilmente iba a hacer fortuna porque estaba siempre al servicio del otro. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a los campesinos villanos. Villano no era el villano que salía a matar o como decimos hoy en día un ladrón o algo, no. Un villano era quien vivía en una villa. ¿Listo? Y pues tenemos a los siervos. Entonces, el campesino, pues ustedes ya saben cuáles son las actividades propias del campo. El cultivo, el cuidado de la tierra, la siembra, la recolección, la cosecha, el ganado, algunos pues cabras, ovejas, pastores, ¿cierto? Artesanos, algunos hacían artesanía. Tenemos ahí los herreros, ¿cierto? Que hacían la herradura ya para los caballos que tenían que ir allá a combatir, que hacían las armas, que hacían las espadas, que hacían los implementos para la guerra, mazos, espadas, escudos,
armadura. ¿Listo? Todas esas eran pues las personas que estaban ahí en la clase baja. Si usted era hijo de un herrero, pues usted tenía que aprender a ser herrero, y usted pues cuando trabajaba ya con su papá, pues recuerden, no había escuela. No era como hoy que tengo que madrugar para ir allá a conectarme a la clase de este señor, no. Se nacía y aprendía desde chiquito a la vida, a sobrevivir, porque como no había cómo salir adelante, no habían otras formas de vida, pues para qué estudiar. El estudio, como ya les dije, era una cuestión para los ricos, ¿sí? Y eso, hubo un personaje muy importante en la historia que se llama Napoleón Bonaparte, y fue el que hizo posible que pues se desarrollara el estudio, el bachillerato. O sea, a Napoleón Bonaparte, que es tema de octavo, porque eso ya no lo vamos a abarcar acá, lo van a abarcar tal vez en octavo. Pues Napoleón fue importante por eso. Napoleón se dio cuenta y dijo, no, al pueblo hay que educarlo. Y educar al pueblo, pues fíjese que mal que bien, pues da otras esperanzas de vida. ¿Sí? Yo puedo salir de mi pobreza hoy en día, no seré rico, pero puedo estar mejor que como estaban mis padres y mis abuelos, ¿cierto? Pero bueno, eso ojalá lo entiendan los chicos, que es necesario estudiar hoy en día. De lo contrario, fíjese lo que nos pasa. Si no estudiamos, pues vamos a quedar como estos villanos, como estos campesinos y siervos, siempre sirviéndole a otro y sin poder salir de la pobreza. ¿Listo? Entonces, los siervos que eran... Brutos. Señora, señor, no... Y que también vamos a terminar brutos. Bueno, yo no sé, a mí casi esa palabra no me gusta porque yo creo que nadie es bruto, ¿sí? Yo creo que todo el mundo tiene capacidad. Lo que pasa es que si uno no estudia, pues no las vas a ver, ¿cierto? Si uno se queda con un quinto de primaria, hoy en día, yo siempre lo he dicho, muchachos, y por ejemplo en Bucaramanga, en las ciudades, las personas que barren, ¿sí? Que hacen el aseo en la calle, que recogen, que van detrás del camión recogiendo, en la ciudad, para poder aspirar a un trabajo de esos debe ser usted bachiller, ¿sí? Porque el bachillerato hoy en día es lo mínimo, pero no le alcanza. Hay gente que tiene estudios universitarios, que tiene maestrías, doctorados, y aún así están sin empleo, ¿sí? Entonces yo creo que ser bruto, pues bueno, yo no sé, a mí esa palabra me parece hasta chistosa, ¿sí? Pero pues bueno, si uno no estudia, pues la vida por lo menos sí le va a quedar más difícil, ¿sí? Si uno no aprende, imagínense, la tienen difíciles los que estudian, ahora imagínense uno que no estudie, ¿sí? Pero bueno, buen punto ahí el que marca Jimena. Entonces aquí vemos nosotros, Para barrer la calle tiene que ser bachiller. sí señora, sí señor, no sé quién me habla, en la ciudad sí. Usted ve allá, pase por Bucaramanga y va a darse cuenta que esa gente que uno ve por ahí, que pues es un trabajo duro, ¿no? Imagínese usted, llueva, trueno, relampaguee, los señores recogen la basura a las 2 3 4 de la mañana. Y ahí va, y se ganan un mínimo. No es que ganen 5 o 6 millones, se ganan un mínimo. Un mínimo son 1 millón de pesos. Y 1 millón de pesos usted dice, uff, eso es mucha plata. Pero eso no le alcanza a uno para nada. ¿Sí? Entonces fíjense, Profe, muchachos. pero, o Señor. sea, es barrer la calle. ¿Para qué van a necesitar estudios para barrer la calle? Bueno, para que vea que así es la vida. Así es la vida. Uno puede decir, pues no necesita estudio, pero le piden a usted un certificado, un papel que diga que sí es bachiller. ¿Va? Entonces ahora, ahí le dejo la reflexión. ¿Sí? En todo caso, la invitación siempre será para que ustedes estudien. Es necesario, estudiar es lo único que uno puede hacer para salir de esta condición en la que uno se encuentre. Listo, entonces aquí tenemos pues algunos impuestos que ellos pagaban, el arriendo o tributo, que tenían que darlo en trigo, avena, huevos, gallinas, que debían darse en varias épocas del año, es decir, cada 3 meses debían pagar impuestos. ¿Listo? Entonces llegaba ya el enviado del feudal y les decía, bueno amigo, ¿cuánta harina, cuánto trigo cosechó este trimestre? Que no, que tanto, la ganancia para el señor. Y ellos cogían y la vendían para alimentarse ellos, ¿sí? Entonces además de que tenían que pagar, pues de que no eran dueños de la tierra, tenían que pagar impuestos, ¿listo? Y ese impuesto pues era el tributo.
Las prestaciones por las cuales tenían que trabajarle al Señor, lo que yo les indicaba, tenían que servirle con el hijo al ejército. Las banalites, que eran un impuesto que pagaban por utilizar el molino, el horno, las pesas y medidas del feudal. Entonces fíjese que eso no era de ellos. Si usted quería ir a pesar el trigo, pagaba. ¿Y a quién? Al feudal. El albergue, es decir, pagaban un arriendo a los señores, ¿cierto? Entonces fíjese cómo era la vida de esas personas. Dice acá, las condiciones de los siervos eran duras, sin embargo tenían garantizados algunos derechos, y no siempre, como el derecho a la protección, ¿sí? Pero pues en tiempos de guerra les tocaba a ellos también salir a pelear. El derecho a tener una familia unida, pues si tenían 5, necesitaban tener hijos. Por eso es que en las sociedades campesinas, ¿sí? Donde la mayoría están dedicadas al campo, pues suelen tener muchos hijos. De hecho, si usted mira, por ejemplo, las familias de hace 50 años, 60 años, tenían 8, 10 hijos, porque son 10 personas que van a ayudarle a trabajar la tierra. Hoy en día en la ciudad uno no tiene más de 2 hijos, porque es que no hay tiempo, no hay dinero. En cambio en el campo, pues más que bien, así sean alimentados con la misma leche que ordeñen de la vaca y pues lo que dé la papa, lo que sea, pero necesitaban muchos hijos. ¿Listo? Entonces tenían el derecho ahí a estar unidos. No podían ser despojados de la tierra, no porque ellos fueran los dueños, sino porque ellos eran los que la trabajaban. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a mirar aquí la actividad que van a desarrollar. Entonces, hoy estamos a octubre primero, pero no la van a entregar todavía. ¿Listo? Esta actividad no la van a entregar. Dice lo siguiente: dibuje y complete la siguiente pirámide social y especifique sus derechos y obligaciones. Entonces, ¿qué derechos tenía el rey? ¿Qué obligaciones tenía el rey? La nobleza, ¿qué derechos tenía? ¿Qué obligaciones tenía? Pero para completar la tabla y después yo me acuerdo qué derechos ¿Sí? tenía el rey. Exacto, usted me va a escribir qué derechos tenía el campesino y qué obligaciones tenía el campesino. Eso está en la lectura, ¿no? Eso está ahí. Como ustedes, yo supongo que ya lo leyeron. ¿Listo? Segundo punto. Describa las características de la organización social. La nobleza, la caballería, los campesinos, los villanos y los siervos. Es una describir, ¿listo? Es decir, me van a decir cómo estaban organizados, cómo vivían, ¿listo? Ahí está en la lectura. Tercero, lea y analice el siguiente texto. Es esto que está aquí en cursiva, ¿listo? Y me van a responder las siguientes preguntas. Entonces, lo van a leer, ¿vale? Y me van a decir aquí, ¿qué papel desempeñaba Juan Buteri en su sociedad? ¿Era un señor, un soldado, un siervo, un caballero? Bueno, ahí está. B. ¿Qué rasgos típicos de la condición de siervos pueden apreciarse en el texto? Entonces me van a decir algunas características que tenían acá. ¿Listo? Deben leer muy bien. Entonces esto es un texto muy corto para que ustedes empiecen a desarrollar la comprensión lectora. ¿Qué pasaría si en el país se implementaran las normas de trabajo y vida que tenía que cumplir Juan Buteri? ¿Listo? Muy fácil. Cuarto, escriba y complete el siguiente esquema con 3 diferencias y 3 semejanzas entre el vasallaje y la servidumbre. ¿Listo? Entonces, vasallaje, ¿en qué se diferencia? La servidumbre, ¿en qué se diferencia? Y cómo se relacionan, ¿qué tenían en común? ¿Listo? Es muy fácil, chicos. La actividad está muy sencilla, no se demoran mucho tiempo haciéndola, ¿sí? Sencillamente, chicos, pues ustedes ven que está básicamente con lo que es la lectura, ¿vale? Entonces, con base en la lectura, yo expliqué gran parte de eso. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, si todo está claro, por favor, los chicos que no han escrito el nombre, lo escriben en el chat para yo poder tomar la asistencia. Entonces, muchachos,
Ya saben, van a desarrollar esta actividad, pero no me la van a entregar todavía. ¿Listo? Todavía no. ¿Vale? ¿Qué días no todos entregaron las tareas, los trabajos? Y eso es algo que Profe, qué pena se me escuchó entrecortado. ¿Cuál es la actividad? la actividad que estoy mostrándoles aquí en la pantalla, que es la actividad uno, la van a hacer, pero no entregar. Todavía. Bueno, profe, sí, señor. ¿Listo? Entonces la van a desarrollar. Fíjense que yo les doy el tiempo. Hay algunos que siempre sacan excusas. Hay unos personajes del curso que siempre tienen una excusa. Que es que no tengo internet, que es que yo no sabía, que es que... Yo sé que algunos no tienen internet, pero por eso fíjense, les estoy dando el tiempo para que la hagan. Para que cuando sea enviarlo, envíen los trabajos que les pida el tiempo. ¿Sí? Algunos entregan 10 15 días después. Yo no les puedo recibir. Ahorita alguien me entregaba, pues creo que es de sexto, la verdad. Pero entregaba el trabajo hasta ahorita y dice que no sabía. ¿Sí? Por eso yo grabo la clase y la subo a YouTube. Yo sé que no todos se conectaron, fíjese, tengo aquí en este momento 8 9 conectados. ¿Sí? Yo sé que no todos se pueden conectar, pero por lo menos les facilito para que ingresen a YouTube después y lo vean. Si no lo pueden hacer, pues bueno, ahí sí ya a mí se me sale de las manos porque lo mínimo que debemos hacer es buscar el medio. ¿Listo? Entonces, chicos, quedamos ahí pendientes. Cualquier cosa se comunican por el WhatsApp, cualquier pregunta. Bueno, sí, señor. Ya saben, tienen ahí el WhatsApp, me preguntan, ¿listo? Y pues yo les doy la respuesta. Está muy fácil la actividad, ¿listo? La lectura también es muy sencilla. Entonces, chicos, les deseo lo mejor, que tengan un feliz fin de semana, un buen descanso, cuídense, éxitos para ustedes, para sus familias y pues que estén muy bien, muchachos. Un abrazo a todos. Chao, profe. Gracias, lo mismo. Chao, profe, que tenga una muy buena tarde. Chao, Gracias. profe.